Resolución parcial es la segunda parte, estamos ya en la segunda parte del video. Resolución parcial es el primer tema de la segunda parte del video, donde se dice que la resolución parcial del contrato de sociedad consiste en la desvinculación de uno o más socios de la sociedad, subsistiendo esta con el resto de sus integrantes. Nissen también es otro autor que podemos citar dentro de la bibliografía. Aplicabilidad. La mayor parte de la doctrina entiende que la resolución parcial solo es aplicable a aquellas sociedades donde tiene importancia la personalidad de los socios, o sea, en las sociedades de personas, ¿no? La sociedad de dos socios es un caso particular con el nuevo tipo societario llamado sociedad anónima unipersonal. La reducción a uno del número de socios se encuentra resuelta. Ya vamos a hablar cuando hablemos de sociedad anónima, vamos a agregar ese tema, tal vez dentro de un trabajo práctico, así que lo van a tener un poquito más adelante, más concreto. Las causales de resolución, que son las causas establecidas por estipulación contractual. El artículo 89 dice que la mayoría de los autores sostienen que este artículo se refiere fundamentalmente al caso de retiro voluntario, no al derecho de receso, aclaro, pero sí a un retiro voluntario del socio, ya que el derecho de receso es un momento cuando hay un momento conflictivo y el socio decide retirarse, obviamente de manera voluntaria, pero ya por esta situación en particular de conflicto. La segunda causa es la muerte del socio. Como principio general, la muerte de un socio resuelve parcialmente el contrato de sociedad en las sociedades de personas y en las SRL, quedando obligada a la sociedad a restituir el valor de la parte del socio fallecido a sus herederos. Hay excepciones a este tipo, para distintos tipos sociales. La exclusión del socio es la tercera causa. Cualquier socio en las sociedades de personas y en las SRL y los socios comanditados en las sociedades comanditas por acciones pueden ser excluidos de la sociedad siempre que existe una justa causa. Hay efectos que a causa de esta exclusión en el artículo 92, así que léanlo. Justa causa. ¿Qué se considera justa causa? Causales objetivas de justa causa son los casos de incapacidad, inhabilitación, declaración en quiebra o en concurso civil. Solo en las sociedades de personas se acepta esta causal. Y el grave incumplimiento de las obligaciones de los socios, de ser socio, ¿no?, de la calidad de socio, son ejemplos de esto la oposición sistemática a las iniciativas de los demás socios, la ausencia de affectio societatis, desviación del patrimonio social en provecho propio, actividad en competencia, incumplimiento del aporte comprometido, etc. Disolución. La disolución es el momento social en el cual, al verificarse una causa legal o contractual, se pone fin a la etapa normal de funcionamiento de la sociedad en la que se cumple el objeto, dando inicio a una segunda nueva etapa, que es la etapa final, denominada liquidación, que concluye con la extinción de la sociedad como sujeto de derecho. Las causales son bastantes, ¿no? Son 10. Por decisión de los socios, debe ser adoptada obviamente y siempre por el órgano de gobierno, a través de las mayorías previstas en el contrato social. Por vencer el término por el cual se constituyó, se trata de la causa más común de disolución, ya que es necesario establecer en el contrato social el plazo de duración de la misma. Por cumplirse la condición a la que se subordinó su existencia, se trata de una condición resolutoria establecida en el contrato, incierta y futura. Para lograrse el objetivo, el objetivo para el cual se formó o por la imposibilidad sobreviniente de lograrlo. El quinto es la pérdida del capital social. Deberá disolverse ya que no podrá cumplir con su objeto ni brindar a los terceros una garantía para el cobro de sus créditos. El artículo 96 ofrece una solución a este problema, que es cuando los socios deciden reintegrar ese capital, volver a conformarlo o aumentar lo que ya estaba establecido en el contrato. Por declaración en quiebra, aquella sociedad que sea declarada en quiebra a través de una resolución judicial queda disuelta. Para su liquidación se procederá de acuerdo a las normas de la Ley de Concursos y Quiebras. Ya bien van a ver en materia de quinto año en especial esta ley y van a poder desarrollar mucho contenido en eso. Se puede dejar sin efecto por avenimiento, que es el acuerdo con los acreedores, por conversión, que es la transformación de la quiebra en un concurso preventivo,
o por pago total, que se paga a los acreedores verificados los gastos y costas del concurso. El séptimo causal es por su fusión con otra sociedad, tema que ya vimos en esta unidad, por reducción a 1 el número de los socios, también ya lo vimos, por sanción firme de cancelación de oferta pública o de la cotización de sus acciones. Se establece la protección a los accionistas, ya que estos accionistas han comprado sus acciones en cotización pública y ahora se encuentran disminuidos en las mismas condiciones que habían adquirido esas acciones, así que también es una causal de disolución. Y por último, por resolución firme que le retire la autorización para funcionar. Muy parecido al caso de los bancos, que sí o sí necesitan un órgano de control, que es el Banco Central, y la autorización de este Banco Central para funcionar. Al retirarse esa autorización, sería una causal de disolución. Causales sí es un tema que sigue, porque en realidad el artículo 94, la enumeración que tiene no es taxativa. A continuación vamos a ver otros tipos de causales, como las contractuales, que son establecidas en el artículo 84 y se establecieron en el contrato. Otras causales, según la doctrina y la jurisprudencia, que son la pérdida del affectio societatis, la realización de actividades ilícitas para una sociedad de objeto lícito, importantes desarmonías entre los socios, el caso de la sociedad descendiente y en la decisión división, ¿no?, que es la que se disuelve totalmente para destinar todo su patrimonio a la constitución de otras sociedades, la sentencia de nulidad del estatuto, contrato social, revocación de las causas disolutorias, la reactivación de la sociedad. Esta posibilidad de reactivar la sociedad encuentra su fundamento en el principio de conservación de la empresa y en el interés general. De esta forma se evita la pérdida de numerosas fuentes de trabajo y se logra la subsistencia de entidades productivas de bienes y servicios. Cuando ya les decía justamente, vean la ley de concursos y quiebras, van a ver también el principio de conservación de la empresa y justamente buscar la no pérdida, que se recuperen muchas fuentes de trabajo cuando se conforman cooperativas de trabajo por los socios para continuar la actividad comercial. Es algo distinto a esto, porque esto es los mismos socios vuelven a reactivar la sociedad y a trabajar con ella. La prórroga del contrato social. Como ya vimos, una de las causales de disolución, las más comunes, es el vencimiento del término por el cual se constituyó la sociedad. En esta causal puede ser evitada por los socios antes del vencimiento del plazo de duración a través de la prórroga del contrato social, que está como en el artículo 91 lo dice. Debe modificarse, 95. Debe modificarse dicha cláusula e inscribirse en el registro público siempre antes del vencimiento y por acuerdo unánime de los socios, salvo excepciones por tipo social, que ahí vamos a ver las mayorías absolutas y demás cuestiones. Los efectos. El efecto principal de la disolución es el cambio de objeto de la sociedad. Se deja de lado las actividades específicas de la sociedad y el nuevo fin societario pasará a ser la liquidación. Esto implica la realización del activo, la cancelación del pasivo y la posterior distribución, si existe, ¿no?, un remanente entre los socios. Cuando la disolución sea declarada judicialmente, la sentencia tendrá efectos retroactivos al día en que tuvo lugar su causa generadora, según el artículo 97. Último tema de la unidad, que es la liquidación. La liquidación es el proceso por el que debe transitar una sociedad luego de haber caído en estado de disolución y mediante el cual los liquidadores deberán realizar el activo y cancelar el pasivo para posteriormente, y solamente en caso obviamente de saldo positivo, reembolsar el capital aportado por los socios y distribuir entre estos el remanente. Personalidad jurídica de las sociedades en liquidación. El artículo 101 establece: la sociedad en liquidación conserva su personalidad solamente al efecto y se rige al efecto de liquidarse y se rige por las normas correspondientes a su tipo en cuanto sean compatibles. Los liquidadores. Es muy largo obviamente esto, van a verlo más en profundidad dentro de la bibliografía, vamos a cortarlo un poco. La designación de los liquidadores, el principio general dice que la liquidación de la sociedad estará a cargo del órgano de administración, que es según el artículo 102, pero hay algunas excepciones, que contractualmente los socios han decidido que los liquidadores sean un órgano distinto a la administración,
que en caso de la quiebra, por ejemplo, la función del liquidador está a cargo del síndico concursal designado por el juez, y que estén realizando una actividad ilícita o que esté un objeto ilícito o una actividad, un objeto prohibido, perdón, cuando el contrato social sea declarado nulo por alguna de estas causas, la liquidación estará a cargo de un funcionario designado por el juez. Inscripción. El nombramiento del liquidador sí o sí debe inscribirse en el registro público para que sus actos sean oponibles frente a terceros más que nada. Las obligaciones son confeccionar, por ejemplo, un inventario y balance del patrimonio y ponerlo a disposición de los socios, informar a los socios de manera trimestral, por lo menos, sobre el estado de la liquidación, confeccionar los balances anuales si es que esta actividad y la liquidación conlleva más de un año, ¿no? En realizarse, acatar las instrucciones de los socios, representar a la sociedad empleando su razón social o denominación y siempre con el agregado de en liquidación al final de la denominación social. Exigirles a los socios las contribuciones debidas cuando los fondos no alcancen para cubrir las deudas. Esto pasa en las sociedades personalistas, que son las sociedades donde los socios de manera ilimitada son responsables con su patrimonio personal. Cumplir con otras obligaciones que hacen el procedimiento de la liquidación y cumplir con la obligación impuesta para los administradores del artículo 59, cuando hablaba de que el administrador debe obrar con lealtad y con la diligencia propia de un buen hombre de negocios. Los derechos, representar a la sociedad. Tienen la facultad de celebrar todos los actos necesarios para la liquidación de la sociedad. Ya designado, obviamente los socios no se pueden oponer a eso. Percibir una remuneración siempre que sea acordada por los socios. Y la responsabilidad que tendrá en forma ilimitada y solidaria frente a la sociedad y terceros por los daños y perjuicios ocasionados si no respetan las disposiciones establecidas para los administradores en los artículos 108, 59 y 174 de la Ley General de Sociedades. Bueno, muchas gracias. Esto fue la unidad número 5, así que continuaremos la siguiente semana con la unidad número 6.